Sin más, hermanos, vamos a la palabra del Señor. Carta a los Hebreos, capítulo 3. Vamos a dar lectura al verso 7 y la mitad del verso 8 para luego después leerlo nuevamente, ¿verdad? Capítulo 3 de la carta a los Hebreos, verso 7, la mitad del verso 8 para concluir la oración en sí. Aunque hay coma, después quiero seguir con aquello. ¿Lo tenemos? Damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra que una vez más es leída en presencia de todo tu pueblo. Señor, tú la envías en la potencia de tu Espíritu Santo para hacer tú mismo a través de ella y con ella todo lo que has planeado de antemano para que en este día suceda, para que en este día recibamos y en este día comprendamos, Señor, todo propósito y toda voluntad. Señor, creyendo que traerás luz a nuestro entendimiento y que nos revelarás tu palabra a lo profundo de nuestros corazones, nos encomendamos en tus manos bajo la guía y dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Como es de saber, hermanos, y como ya se viene comunicando de tiempo, el Evangelio es para los cristianos. El Evangelio que nosotros transmitimos, conocemos y transmitimos, es para perfeccionamiento de los santos, es para corrección, y es una insistencia constante de parte de nuestro Dios, porque Él más que nadie está preocupado y ocupado en que nosotros seamos transformados y cambiados día tras día por ese su poder mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso que vienen reiteradas veces las correcciones, vienen reiteradas veces las reprensiones de parte de Dios, el llamado de atención, a veces en exhortación, a veces en consejos, a veces simplemente la palabra de Dios que obra en lo profundo de nuestros corazones buscando ella misma producir en nosotros ese deseo de ser obediente y de hacer todo aquello que a Dios le agrada. Por eso que nosotros seguimos recibiendo enseñanza y aunque la palabra nos parezca conocida, como venimos hablando días atrás allí en la iglesia central, allí en San Miguel, es necesario que Dios la repita porque hasta que nosotros seamos transformados, conformados, es el trabajo de Dios. Y nosotros podemos hasta no darnos cuenta quién de nosotros crece o no crece, quién de nosotros progresa o no progresa, pero Dios lo sabe seguro. Por eso que le envía su palabra e insiste con ella, sabiendo que nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué es tan necesario el Evangelio? Porque el Evangelio son buenas nuevas y son buenas nuevas cada mañana para nosotros, cada día, cada vez que abrimos nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento para comprender lo que Dios nos habla, nosotros estar atentos a cada consejo de Dios que seguramente viene para corregirnos algo en nuestra vida. Y habiendo oído, obedecemos el consejo, obedecemos su palabra y vamos nosotros también así creciendo. Y es necesario que esto siga sucediendo con nosotros. Por eso bien decía el pastor que ministraba el sábado pasado, que hay cosas que pertenecen a la carne y que nosotros ya quizás ni siquiera pensamos en ellas, fornicación, adulterio, hechicería, algunas cosas de ellas o la mayoría de ellas ni siquiera cruza por nuestra mente. Pero yo me atrevo a decir, hermanos amados, en casi 40 años de evangelio que tengo, que ese conocimiento de esas cosas viene desde tiempos antiguos. Obviamente antes que nosotros, la palabra está escrita hace más de 2000 años atrás. Pero lo importante de esto es que en las iglesias ya se hablaba de estas cosas. Sin embargo, he conocido cristianos que no han fornicado, que no han adulterado, que no han mentido, que no han robado. Pero he conocido los mismos cristianos que no dejan de ser hombres naturales y carnales, hombres que quizás no sean los que mientan, pero sí son los que a veces se enojan muy fácilmente.
son los que no aceptan el consejo. De hecho, en muchos casos pasa por alto la persona con mucho conocimiento. La persona con mucho conocimiento es a la persona que tenemos que cuidar. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento envanece. Y si bien es cierto que hay explicación para esa palabra, el conocimiento envanece y el amor edifica, también es cierto, hermanos amados, que puede una persona creer que él o que ella es el obstáculo, es el punto principal de la congregación, del mensaje, del evangelio, y yo aprendí con los años que eso es imposible que suceda. Sí podemos ser una pieza necesaria en el reino de Dios, pero no quiere decir con esto que nosotros no podamos ser reemplazados. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, si yo les predico a ustedes que si oyeren hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, primero lo he leído yo. Y primero me ha hablado a mí. Y si no, lo hace en este mismo instante junto con todos ustedes. Oír el santo consejo de Dios hace que nosotros no nos desviemos del plan y del propósito de Dios. Y es necesario, por lo tanto, que haya una vigilancia de parte nuestra, cada uno hacia sí mismo, para no envanecerse, para no pensar que porque tiene conocimiento puede pensar o se le puede cruzar por la mente que si no fuera por él. Yo escuché a algunos varones decir semejante frase: si no fuera por mí no hubiesen conocido tal o cual cosa. Y también los vi caer, lamentablemente. Por eso, hermanos, nosotros luchamos de esta forma genuina, y no quiero decir con esto que lo hayamos alcanzado todo, no, por eso hay una insistencia de parte de Dios para con nosotros los ministros primeramente y para con todo el pueblo de Dios, para que no nos pase, no les pase a ustedes y no nos pase a nosotros. Hubo un tiempo donde nosotros somos de la verdad. Esa frase no se caía de la boca de las congregaciones. Nosotros conocemos la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Hermanos amados, la palabra es la palabra de Dios. Cualquiera que tenga una Biblia tiene la palabra de Dios en su mano. Esta es la única verdad. De ahí en más, oraremos a Dios para que Dios la revele a la manera que Él lo estableció. No va a revelársela a una persona iracunda. No va a revelársela a una persona que anda por allí de congregación en congregación. La va a revelar conforme al sistema que Él preparó. Constituyó 5 ministerios para que esto suceda, y esos 5 ministerios tienen que estar dentro de la iglesia, conformados a la iglesia, respetando el ministerio, y entonces una persona apta, fiable, confiable, a quien se le puede seguir ministrando o enseñando, en este caso Dios por su espíritu, a los ministros. Es la manera correcta, es la forma de cuidarnos. ¿Por qué digo esto? Porque si oyeres hoy su voz, la hemos oído quizás cantidad de veces en nuestra vida cristiana, y hoy Dios nos vuelve a hablar. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué tiene que ser hoy? ¿Por qué fue ayer? ¿Por qué tiene que ser mañana? ¿Por qué tiene que ser el año que viene? Porque Dios siempre nos hablará. Dios siempre nos va a corregir. Dios siempre traerá exhortación a nuestra vida. Hasta que logre el objetivo, Dios es el que menos decae en ese propósito, porque justamente es el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que el Señor por su Espíritu nos diga. Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra endurezcáis, ser obstinado, endurecerse. A veces insistir, hermanos amados, en no obedecer cuando Dios nos habla y nos dice no hagas tal cosa, el cristiano no hace tal cosa, el Hijo de Dios no hace tal cosa, y somos obstinados en seguir desobedeciendo, puede pasar que nuestro corazón se endurezca. Puede pasar de que nuestra conciencia ya no dicte más lo malo. Por eso es que tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y a cada corrección de parte de Dios, ¿verdad? Bien oíamos, como decía el sábado pasado, hay cosas que ya el cristiano ni siquiera las piensa, pero hay otras cosas que son necesarios seguir pensando. ¿Por qué razón? Porque de ello depende la unidad, porque de ello depende el crecimiento,
porque de ello depende el fortalecernos unos a otros, porque de ello depende el conocimiento que transmiten los ministros para que por el pueblo y desde el pueblo hacia todos los demás y aún a los que vengan pueda transmitirse el conocimiento. Por eso es que tenemos que estar atentos. Viene Dios con su palabra y nosotros estamos atentos a ser corregidos por la palabra de Dios si fuera el caso. Y si no, exhortado o enseñado por Dios. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4 y el verso 1. Note el pasaje, yo se lo leo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No hablamos de fornicación, no hablamos de adulterio, no hablamos prácticamente casi nada de las obras de la carne, pero acá hay un consejo muy profundo del apóstol Pablo. Hay un consejo y lo hace desde la cárcel, no lo hace desde una oficina, lo hace desde un mal lugar si se quiere. Lo hace mientras le es probada la fe, lo hace mientras le es probada la fe de tal forma que podría él llegar a pensar, Dios me abandonó, mira dónde estoy. Yo era otra persona, antes de conocer al Señor todos me temían, ahora estoy acá como el peor de los malhechores. No pensaba así porque sabía que estaba preso por causa del Evangelio, por causa del Señor. Yo pues preso, por eso usa esta expresión, yo pues preso en el Señor. No dice por los romanos, no dice por la justicia de este mundo, no, preso en el Señor. Digo, por predicar el Evangelio estoy donde estoy. Y si Dios lo permite, para algo debe ser. La diferencia de los cristianos a lo mejor de este tiempo, que no pensamos de esa forma, que a veces pensamos que lo que nos ocurre es una desgracia, es un problema sin solución, cuando en realidad, hermanos amados, es parte de la prueba para que produzca en nosotros el crecimiento, para que sepamos dónde está basada nuestra fe. Nuestra fe puede estar basada en un milagro, en una liberación, puede estar basada en lo que yo le pido a Dios y Dios me responde, pero si nuestra fe está basada en Dios, no caeremos jamás, no fracasaremos jamás. Por eso es importante. Y Pablo le dice aquí a los de Éfeso, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. La palabra digno significa apropiadamente, de una manera conveniente. Y la pregunta entonces es, ¿y cuál es la manera conveniente? Lo dice el verso 2 y el verso 3. Entonces, digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Apropiadamente? Sí. ¿De manera conveniente? Sí. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjese, hermanos amados, y repito lo que les dije hace un instante, cristianos de años en la iglesia, que no se soportan, que no se soportaron en otro tiempo. ¿Cómo pueden sentirse aprobados? O como decía el ministro que ministraba el sábado pasado, ¿cómo van a entrar al reino de Dios así? No puede el injusto heredar el reino de los cielos. Y no lo va a heredar ninguna persona que no se rija conforme a las leyes de este reino, a las ordenanzas de este reino, en obediencia al Nuevo Testamento. Y como en tantas oportunidades se dijo y se volvió a repetir, el Nuevo Testamento para ser los verdaderos herederos de las promesas de Dios y de todo lo que con ella conlleva, tenemos que ser obedientes a las cláusulas y mandamientos del estatuto para recibir la heredad completa. Por eso a nosotros no nos molesta que Dios nos corrija. Es más, nos sentimos honrados porque Dios nos tomó por hijos. Porque en eso Dios manifiesta que no somos bastardos. Éramos enemigos, pero ahora somos hijos de Dios. Y como hijos tiene el derecho, la autoridad de corregirnos y de enseñarnos, porque quiere llevar adelante el propósito con el cual fuimos traídos a su presencia. Entonces dice, ¿de qué forma es la manera apropiada que yo debo andar? ¿Cómo me conviene andar? Con toda humildad. Y a veces no somos humildes por tanto conocimiento. A veces nos envanecemos. Les repito, congregaciones enteras envanecidas en un conocimiento superficial. Porque en profundidad no se sabe. ¿Sabe cómo se sabe que no hay un conocimiento en profundidad? Porque no hay cambio en las personas. Porque solamente lo tienen acá. Nunca llega al corazón. Nunca termina persuadida la persona de lo que Dios requiere del cristiano.
Entonces es un conocimiento que peligra, puede llevar a envanecernos. Por eso que cada conocimiento que venga a nuestra vida, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, aceptar el consejo, y si no estamos siendo aprobados en ese instante, en esta palabra, por ejemplo, o en la que sigue, nosotros ser aquellas personas sinceras que nos reconocemos delante de Dios. Y no nos envanecemos, yo, pero tengo el conocimiento, le puedo explicar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, puedo hablar de un montón de cosas, y eso no tiene nada que ver con la vida cristiana. Puedes saber la mitad de otro de la Biblia, puedes saber un cuarto de la Biblia, puedes saber casi nada, pero lo poco que sabe lo obedece, y allí está la gran diferencia. Allí está la gran diferencia, porque justamente la persona que obedece el Evangelio es la persona que es transformada, la persona que se transforma. Entonces seguimos y buscamos nosotros de que esto suceda con todos nosotros, ¿sí? Andar apropiadamente, o sea, con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué tengo que soportar con paciencia? Porque si yo creo que voy a llegar al reino de los cielos, también tengo que tener la paciencia para atraer a mi hermano hacia el mismo lugar donde yo estoy. Fácil es cansarnos, fácil es enojarnos, fácil es sentirnos burlados en muchas ocasiones, pero eso no importa. Jesús pasó peores cosas que nosotros. Dios mismo pasó por alto nuestras ofensas y nos hizo salvos por gracia y por misericordia. Entonces, ¿cuánto más nosotros que estamos conociendo en parte el amor de Dios, que en parte estamos conociendo a Dios y a Jesucristo nuestro Salvador, no vamos a entregar nuestra vida para que esto suceda? Por ahí hoy, tiempo presente, esto no sucede en nosotros y no tiene nada que ver con la fornicación, con el adulterio y con tantas cosas. Tiene que ver con una conducta agradable a nuestro buen Dios. Entonces, por eso necesitamos, el apóstol Pablo reprende a los corintios, y aunque en varias ocasiones los reprende por otras cosas, los reprende por la conducta de hombres que tiene, de niños, porque no saben discernir, no saben comportarse, y eso es lo que pasa con los cristianos. Los cristianos un montón de conocimiento y no saben cómo comportarse. Sí que no van a fornicar, sí que no van a adulterar, ¿y lo demás qué? ¿Pecado solamente es eso? Juan dice que pecado es infracción de la ley. Ese es el tema, ese es el punto, lo que Dios establece, lo que Dios quiere que el cristiano haga. Cuando el cristiano no lo hace, no puede decir, estoy oyendo tu voz y estoy atento a tu voz. Y lamentablemente terminamos a veces endureciendo nuestros corazones. ¿Cuántos hermanos que a lo mejor fueron ya advertidos por Dios y por el hecho de no hacer caso siguen en su condición y sin embargo están igual creyendo que todas las cosas siguen bien? Sin embargo hay algo que no está funcionando bien, y lo único que está o debiera tener en cuenta en ese momento, que está siendo participante de la misericordia y de la bondad de Dios. Por eso no suceden otras cosas. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea que no es que lo estoy aguantando, No, en amor. Hay manifestaciones de que quiero lograr rescatarlo, quiero lograr traerlo, quiero lograr que sienta que le amo en Cristo Jesús como hemos sido amados nosotros. Quiero que sienta eso, no es que lo soporto. Lo aguanto un tiempo más. Total, después nos vamos con el Señor, y si te vas con el Señor, irá contigo también, entonces lo seguirás soportando. Es sencillo el cálculo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El versículo 3 dice, 4:3 de Efesios dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pasaje que ya conocemos, pero el conocimiento, repito, no nos da la aprobación. El conocimiento nos hace saber lo que Dios quiere, ¿sí? Y la aprobación la obtenemos después de haber obedecido. Entonces el consejo de Dios, la palabra de Dios, como también en Lucas habla, Dios es justificado en lo que nosotros hacemos, porque Dios dice que nacimos de nuevo, porque Dios dice que somos una persona nueva. Y cada vez que hacemos una manifestación obedeciendo lo que Dios dice, justificamos de que lo que Dios enseña y declara es verdad. Por eso que tenemos también que esforzarnos en la gracia y el conocimiento de Dios. El mismo capítulo de Efesios y el verso 17, Pablo vuelve a hablarle a los de Éfeso y le dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles.
Ya sabemos que andan en la vanidad de su mente y todo lo que sigue. Pero fíjense lo que dice, ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que marcar una diferencia. ¿Qué tenemos que marcar? Si decimos, marca una diferencia con los gentiles, o sea, con la gente que todavía no entró a la iglesia, ¿no tengo que marcar también una diferencia con aquellos que yo digo que le falta mucho para ser cristiano, un pensamiento propio, humano, personal? Porque no tienen conocimiento, no hacen las cosas que deben hacer. Ahí está la diferencia. Si no tienen conocimiento para hacer lo que deben hacer, no son culpables. Tenemos que sentir nosotros el peso, la responsabilidad de que Dios nos ha dado un conocimiento que podríamos compartir con ellos para que dejen de hacer las cosas que hacen mal, para que tengan el conocimiento de luego hacerlo. Por eso que no vale de nada la jactancia, no vale de nada el pensar. Ahora sí estamos en un lugar selecto, en un lugar donde toda la palabra de Dios se nos enseña. Ni digamos esas cosas, manifestemos la verdad, manifestemos el evangelio, manifestemos la enseñanza, que los demás lo vean, que vengan a contemplar por sus propios medios, a través de sus propios ojos, lo que sucede aquí adentro, pero porque se manifestó afuera y porque muchos lo vieron. Así se va a marcar la diferencia. Por eso es necesario. Nosotros no podemos comportarnos como los demás gentiles. Los demás gentiles, la persona gentil, bueno, tiene rencor, tiene odio. Si algo le hacen, no se lo perdona. Y así está. Cristianos, cantidad de cristianos con el mismo pensamiento, porque jamás le dijeron que tenía que dejar esas cosas. Siempre le dijeron que no tenía que adulterar y todo lo demás. Pero eso jamás le dijeron. Porque si no se ofenden y se van de las iglesias. Y la preocupación de algunos pastores es que quedarse sin número, no importa si son 2, 3, 4, 5, 100 o así sea uno solo. Si es un cristiano, vale la pena luchar por el verdadero. Es el pensamiento que tiene que ganarnos a todos nosotros. No es el número de gente. Ojalá estuviera repleto esto. Ojalá tuviéramos que tirar las paredes. ¿Cómo no desear algo así? Pero de cristianos así, dispuestos a obedecer a Dios, aceptar el consejo de Dios, aceptar la corrección de Dios y no tener temor, porque justamente Dios es el que nos tiene en su mano y nos sacará victorioso en cada situación. ¿Cuántos lo creen? Pablo a los tesalonicenses, en su primera carta, capítulo 2, verso 12, dice, os encargábamos que anduvieses como es digno, otra vez, digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Que anden digno conforme al llamado de Dios, que anduviesen como es digno de Dios. O sea, está diciendo Pablo, ya perteneces a la familia de Dios. Tienes que andar apropiadamente como debe andar un hijo de Dios. Por eso Juan, hijito, el que tiene la simiente de Dios no puede pecar. Le está diciendo, no tiene que hacer esas cosas. Y ahí no hacemos más que contemplar la paciencia de Dios. Y estamos oyendo de nuevo la voz de Dios. Estamos oyendo la voz de Dios otra vez. Podemos endurecer nuestros corazones y seguir con nuestras cosas, pero podemos obedecer. Podemos obedecer y hacer que cambie todo nuestro corazón, en nuestra mente, y nuestras acciones cambiarán justamente por lo mismo. ¿Se comprende? Entonces es importante darnos cuenta de esta realidad. No tanto quizás buscar misterios en la Escritura, no, busquemos las realidades prácticas, lo que necesitamos, lo de día a día, momento tras momento, solucionar problemas, solucionar dificultades, luchar por la unidad. No que si pasa un problema nos distanciamos todos, no, esa no es la manera. Entonces ahí es donde cambia, donde progresa el Evangelio en una manifestación que por ahí otros jamás vieron, nunca vieron otros una manifestación semejante. Por eso que nosotros seguimos necesitando del santo consejo de Dios. Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 15, puedo decirlo, lleva a un lugar tremendo al cristiano. Si no, le dice a los cristianos, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La persona santa es la que se va santificando día tras día por la palabra de Dios, o sea, en obediencia a cada cosa que Dios nos enseña. Ese cambio, esa santificación nos asemeja en ese ejercicio a la persona de Jesucristo. Por eso que es necesario. Jesús dijo, yo me santifico a mí mismo. Dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ve? Entonces la forma de lograrlo es estar atento al mensaje
Y que no nos suceda como le ocurrió a los antiguos, de ninguna manera. Que podamos ser los que estemos atentos. Hoy ya estamos rescatados. Hoy ya estamos en su presencia. Hoy es Dios nuestro Padre. Hoy es Él quien nos corrige y nos exhorta. Hoy es Él quien tiene cuidado de nosotros. Ya hizo la parte más terrible, entregar a su propio Hijo para salvarnos, derramar la sangre de su Hijo para limpiar nuestro pecado y redimirnos de toda maldad. Ya estamos en el reino de Dios. Luchemos por llegar al reino de los cielos, viviendo genuinamente como a Dios le agrada. Tenemos que tener esa relación de comunión con Dios para que aquel día el Señor, nuestro Señor, no nos desconozca. Porque aquello le dijo: apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Que no sea así con la iglesia, con los hermanos, con los que conocemos. Luchemos genuinamente, luchemos para esta unidad sea algo visible a los demás. ¿Sí? Si hay alguien que se enoja conmigo, bueno, sabré perdonar, sabré esperar, porque lo que no sabe cristiano es esperar. Por ahí quiere solucionar ahí en el mismo momento. Alguna vez un pastor grande me aconsejó: si te ensucias con barro, no quieras limpiarlo enseguida, déjalo que se seque, me dijo. Después lo sacudes así un poquito y se va al barro. Y yo lo entendí. Era, digo, deja sanar la herida. Y después, cuando ya estés sano, sin dolor, acércate y vas a solucionar los problemas de una mejor manera. Bueno, ¿vio? Eso no salió de la Biblia. Es un consejo práctico. También los años en la iglesia nos enseñan a aplicar cosas prácticas, aprendidas del Evangelio, sí. ¿Tiene raíces cristianas? Tiene raíces cristianas, porque solamente un cristiano puede hacer algo semejante. El gentil no. El hombre de afuera, la mujer de afuera no. Enseguida quiere remediar las cosas a su manera. Y piden justicia. Cuando la justicia, según los ojos de ellos, es que reciba el mismo castigo. En cambio, la justicia de Dios es amar, perdonar, ayudar. Y nosotros queremos manifestarnos en ella, ¿verdad? Por eso que también dice el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, verso 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, eso para que nos demos cuenta. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí va todo bien. Hasta ahí es todo bonito. Fíjese, mas vosotros sois linaje escogido. Ay, Señor, gracias. Real sacerdocio. ¡Qué honra, Dios mío! Nación santa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueblo adquirido por Dios, sí, por la sangre de tu Hijo. Nos has rescatado, nos has traído. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por haberlo hecho. Pero dice algo más. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Amén. De las tinieblas a su luz admirable. Acá está lo maravilloso de la obra de Dios. Así que no nos trajo para que digamos, no, somos real sacerdocio. No me toquen, no me miren. Un montón de pensamientos tontos que nada tienen que ver con el Evangelio. Somos nación santa. Bueno, si eres esto, muestra las virtudes de aquel que te llamó. O sea, muestra las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas. ¿Qué está diciendo con esto? No muestres obras de las tinieblas. No manifiestes obras de las tinieblas. Fuiste sacado de allí. No manifiestes obras de las tinieblas. Ahora tienes que mostrar, exhibir las virtudes de aquel que te llamó. ¿Quién es aquel que nos llamó? Jesucristo, nuestro buen Dios. Y tenemos que mostrar sus virtudes. Nosotros no vamos a mostrar de Dios nada más que lo que Cristo mostró de Dios. Por eso Él es la imagen del Dios invisible. Todo lo que queramos ver de Dios, lo vemos en la persona de Jesucristo. Todo lo que tengamos que imitar de Dios, lo vemos en la persona de Jesucristo. Todo aquello que tenemos que aprender de Dios, lo vemos en la persona de Jesucristo. No hablo del Cristo glorificado, hablo del Cristo que anduvo por la tierra, el Cristo que murió, el que presenta a Pablo como muerto y resucitado, glorificando así su nombre para salvar a miles y miles de personas, para que aquellos, habiendo aprendido las enseñanzas dadas por el Señor a sus discípulos y de sus discípulos a nosotros, puedan exhibir las virtudes de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si oímos su voz, vayamos reteniendo. Si oímos su voz, vayamos acomodándolo a nuestro archivo, nuestro entendimiento, para sacar aquello que está de más,
para corregir lo deficiente, para que realmente prevalezca el consejo de Dios, la palabra de Dios. Amén, iglesia. Bien. Porque somos hechura suya, pasaje muy conocido, Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ve? Nosotros solamente las primeras partes siempre, porque la primera parte es donde de alguna manera nos sentimos glorificados, somos hechura suya, cantamos canciones por esto también. Agradecido a Dios, porque es una realidad. No decimos que no es una realidad, pero así como es una realidad en el verso 10, la primera palabra también es una realidad, todo el verso completo y cada una de sus palabras. Es una realidad necesaria para nosotros. Entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Así que no puede tampoco quedar allí. Las cuales Dios preparó de antemano. Gracias, Señor. Y dice más, para que anduviésemos en ella. Y es la parte que por ahí no nos queda tan grabada. Debo de andar en esas obras que Dios preparó de antemano. Y hemos leído versos anteriores de otro libro, como el apóstol Pablo dice cómo debíamos andar dignamente conforme a la vocación que tenemos, llamado a ser hijos de Dios. Entonces, esta es la manera. ¿Qué ganamos con todo esto si nosotros no practicamos? ¿Qué ganamos con todo esto si en nosotros no hay esa verdad? Pero ¿sabe lo lindo de esto? Es que no hay nada de esto en nosotros. Estamos oyendo esto porque ya lo hay. Estamos oyendo esto porque la base ya está. Ahora Dios está queriendo que subamos un peldaño más, que no sea un cántico, vamos escalando peldaños, que sea una realidad, vamos a seguir escalando peldaños. Entonces, meditemos en lo que Dios nos habla y miremos las cosas que hemos conquistado para mirarlas, gozarnos y no quedarnos con la memoria de aquello bueno que hicimos, sino que avancemos un poco más. Preguntémonos, ¿qué me falta de eso que Dios me pidió? ¿Qué me falta? ¿Tengo que hacer algo más? Sí, me falta esto, me falta ser humilde, me falta ser de corazón sincero. Bueno, a luchar con eso, a luchar porque yo debo salir aprobado, a luchar porque esta obra Dios la preparó de antemano. En esta persona, en esas personas está moldeado la imagen de Cristo, está moldeando Dios la imagen de Cristo y somos nosotros los que somos llamados hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Entonces, no nos vamos a gloriar de lo que dice la Escritura, no sin antes manifestar las obras que Dios preparó de antemano. Y si lo estamos haciendo como decíamos, bueno, avancemos porque todavía hay más. Amén. Fíjese en el final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22 y el verso 11, cualquiera diría, bueno, ya es el final de la Biblia, ya es el final, es como hablar de el final del camino. Ya está, llegamos al final, concluimos, se termina todo. Sin embargo, le dice bien claro el Señor Jesús, el que es justo, practique la justicia. No dijo, el que es justo, está hablando ya en el tiempo final. Y está mirando a la iglesia y está viendo a los que son justos. Sí, sí, son justos. El que es justo. ¿Quién es justo? Yo, Señor. Listo, ya está santo. No le dice eso. No le dice, practique la justicia. No abandone. No abandone. Por eso dice el que persevere hasta el fin. No es una obra que hoy hacemos y mañana ya está lista. Ya la hice ayer, Señor, dame otra. De ninguna manera. La hiciste ayer, tendrás la misma hoy y tendrás una añadida mañana. Porque ese es el crecimiento. Fíjese que no es que Jesús fue aprobando etapas en su vida. No, en su vida manifestó las diferentes etapas que vamos a manifestar los cristianos o que debemos manifestar los cristianos. ¿Se oye eso? Jesús en su vida manifestó las diversas etapas que debe manifestar el cristiano, cada una en su tiempo, hasta alcanzar el crecimiento o la estatura del varón perfecto que muestra la Escritura que debemos alcanzar. Por eso que tenemos nosotros que estar atentos y no podemos dejar que se nos pase nada. El que es justo, practique la justicia todavía, dice. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y después sigue. El que es injusto, bueno, siga haciendo todo lo que quiera. No hay remedio, es el final
Y a veces no pensamos en el final. Pero ese final llegará, como el que vamos a ver ahora en un momento. El final llegará. Y como no llega hoy, y como no llega mañana, como no llegó el mes pasado, y quizás no llegue este mes, yo sigo igual. Si el mañana no es nuestro. Hoy podemos hacer un montón de planes y mañana podemos no despertar a la luz del día. ¿Y qué diremos? Por eso que Dios nos habla. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Gloria a Dios. Entonces decimos, ¿cuál es el límite del ofrecimiento de Dios? Este ofrecimiento de sigamos perfeccionando, sigamos santificándonos, sigamos purificándonos, sigamos obrando en justicia. ¿Cuándo es el límite? ¿Cuándo se acaba? Cuando nos morimos. Esto es si el Señor no viene antes. Si el Señor llama a su iglesia tocando la trompeta, nos vamos todos. Pero si quedamos en esta tierra, tiempo que quedemos en la tierra es tiempo de practicar y aprobar, de ejercitarnos y aprobar. Es tiempo de paciencia de Dios. Es tiempo de paciencia de Dios. Recordemos esto, tiempo de paciencia de Dios. Pedro lo explicó, yo siempre lo cito el pasaje. No retarda su promesa, está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros y los que están fuera, cuanto más entren, para Dios es mucho mejor. Entonces debemos nosotros luchar por ello, ¿verdad? Lea conmigo capítulo 9 de la carta a los Hebreos y verso 27, por favor. Miremos lo que dice allí. ¿Lo tiene? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así está establecido. Ahora la pregunta, ¿no somos hombres? ¿No somos seres humanos? ¿Fuimos librados de este fin de vida en esta tierra? No. El espíritu está vivo, pero el cuerpo tiene que morir. Está establecido. Lo que no sabemos es el día. Pero lo que sí sabemos es que hay un día determinado en el cual nosotros partiremos de esta tierra. Entonces, este es el tiempo que tenemos de ejercitarnos y de desarrollar la vida cristiana con todas sus virtudes, o mejor dicho, manifestar y exhibir las virtudes de Jesucristo, quien nos llamó. Amén. En un momento determinado, Jesús en la cruz, como ya conocemos, pasaje muy conocido, dos malhechores, uno a un lado y el otro al otro lado, y le injuriaba a uno de ellos y el otro lo reprende y lo reclama, aún estando en la misma condenación. Actúas de esta manera. Dice, nosotros bien merecido lo tenemos. Después lo lee, en todo caso, no son las palabras exactas. Y el otro le dice, pero este justo, ¿qué hizo? Nada. Y después le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque ese mismo día moría. ¿Se escuchó? Ese mismo día moría y ese mismo día murió. Y este fue al paraíso, el otro no. Entonces, esas son las cosas importantes que nosotros tenemos que destacar. Porque podemos estar hasta cansados de la exigencia del Evangelio. Podemos sentirnos exigidos, pero en realidad tenemos que ver la paciencia de Dios en ello. Porque nos está esperando. Bien podría enviar ahora al Señor Jesús. O bien podrían terminarse nuestros días. Sin embargo, abrimos los ojos a un nuevo día, quizá con nuestras falencias, con nuestros errores y un deseo muy lejano de querer arrepentirnos. Sin embargo, no le decimos gracias a Dios por este nuevo día y por tu misericordia manifiesta en mi vida en esta mañana. Quiera Dios que podamos reconocer esto. Amén.
pasaje que vamos a compartir ahora, que se encuentra en San Lucas, capítulo 16, veremos a la persona que muere, que de hecho en este relato muestra que es consciente de cómo vivió, la familia que tiene, y lo más terrible, que se da cuenta tarde que para él no hay arrepentimiento. Ya es tarde para cambiar. El destino de su eternidad ya fue dictado. ¿Cómo fue dictado? Por la conducta de su propia vida. Capítulo 16 de San Lucas, verso 19, vamos a leerlo. ¿Lo tiene? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Nos detenemos un momento. Uno fue llevado por los ángeles, el mendigo. Y acá quiero hacer una aclaración. No es que porque sea mendigo fue aprobado por Dios y el otro por tener dinero fue desaprobado por Dios. No, sino por las acciones. Se nota, y ahora más adelante lo vamos a leer y nos vamos a dar cuenta, de que esta persona, mendigo y todo, era una persona que respetaba las leyes de Dios. Quizás era una persona que en su condición de mendigo no renegaba de su Dios. Muy probablemente sea eso porque fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que en ese entonces era el paraíso. Acordémonos que en la muerte y resurrección de Jesucristo ya dejó de ser el paraíso el seno de Abraham. Ahora están todos en la presencia del Señor, allí en ese paraíso. Tema que después habría que seguir aclarando. Pero miremos la importancia. Y el otro por tener bienes, no, el otro ni siquiera lo miró. Que ansiaba saciar su hambre, aunque sea con las migajas de la mesa del rico, ni le prestó atención. Pero resulta que sabía quién era, porque cuando lo vio con Abraham y le dijo: manda a Lázaro. Así que lo tenía presente. No hacía misericordia con él porque no estaba en él hacer misericordia. No tenía compasión porque no estaba en él tener compasión. No compartía los alimentos porque no estaba en él compartir los alimentos. A él le tocó estar bien y al otro le tocó estar mal. Es el concepto de muchas personas, lamentablemente de algunos cristianos también. Por eso que la iglesia es el reflejo del amor de Dios. La iglesia tiene que reflejar el amor de Dios. La iglesia tiene que mostrar verdaderamente la ocupación del uno por el otro. La iglesia, que es la que experimenta el amor de Dios y que sabe que el amor al prójimo es el segundo mandamiento irreemplazable, casi no me sale. Acá me están ayudando, les digo. Bueno, si me salieran todas las palabras, a lo mejor me la creo, por eso no me sale. Bueno, que no se puede reemplazar, ahí lo dije. Ya me olvidé lo que estaba diciendo. Bueno, hermano, pero en realidad pasan esas cosas que a lo mejor la persona no está en su corazón hacer esto. Y ahí se nota claramente, porque Dios no va a castigarlo porque tenga o no dinero. De hecho, el joven rico se fue y no lo castigó, no lo mató, ni le hizo nada. Ya sabía, en su corazón Jesús lo amó igual, pero este sabía que tenía su corazón puesto en el dinero, en la riqueza, y no estaba dispuesto a cambiarlo, ni siquiera por la vida eterna. Por eso, hermanos amados, vemos nosotros la condición de uno y la condición de otro.
Ahora avanzamos, miramos lo que sucede una vez muerto el rico. Fíjese, si es posible, léalo. Yo creo que si nos da un poco de susto, esto está bueno también. En el Hades, estaban en el Hades, pero Abraham también estaba en ese lugar. Había una diferencia, había una cima, una separación. Abraham y todos los justos que irían con Abraham no estarían sufriendo ni estarían padeciendo. Era como, ahí lo vemos nosotros, era como que se veían. Pero uno tenía una forma de pasar y el otro tenía un tormento terrible. Y dice así: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, lo tiene en el verso 26, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes un momento que se me empiezan a mezclar las letras, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Fíjese la condición, fíjese la preocupación. Antes no se preocupaba por nada. Ahora estaba en un lugar del cual no podía salir, un lugar del cual no se podía librar. Y además estaba tan preocupado porque sabía la condición de sus hermanos y que irían a parar al mismo lugar. Eso muestra que su conducta no era buena y que la conducta de sus hermanos tampoco era buena. Entonces le comenzó la preocupación. Bueno, estaba en un lugar donde ya no había vuelta atrás. El destino de su futuro eterno ya fue dictado, y fue dictado por su conducta, fue dictado por su proceder. Por eso nosotros no podemos hacer oído sordo a la voz de Dios. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones, como en el día de la provocación. Esto pasó con este hombre también. No oyó, no estuvo atento. Ahora fíjese la respuesta que le va a dar Abraham en un momento. Entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mire la respuesta de Abraham. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Sencillo, porque le dice: ¿cómo hacían para evitar de entrar ahí? Mire, verso 28. Tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: escuche esto, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Con eso que le está diciendo, que si lo hubiesen oído no estarían en ese lugar. Si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Si el que oye la voz de Dios y la atiende y la obedece, entonces no sufrirá pérdida. Pero acá le dice: ahí los tuvieron todo el tiempo. Y si esto no les alcanzó, tampoco les alcanzará que alguien se levante entre los muertos y testifique de que te vio a vos tirado aquí atormentado. No le creerá. De hecho, Lázaro, el otro Lázaro del capítulo 11 de San Juan, fue resucitado por Cristo, y los que supuestamente son de fe lo querían matar. Así que no les interesa que venga de la misma muerte. El incrédulo siempre es incrédulo. Por eso nosotros que somos creyentes, seamos también obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están contentos? Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, yo no quiero endurecer mi corazón, Señor. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de nuestra vida. Allí, tal y como lo oímos nosotros. Mientras estamos vivos sobre esta tierra y en este cuerpo, y muy a pesar de él,
nosotros, hermanos amados, podemos seguir corrigiéndonos, creciendo y asegurando nuestra entrada en el reino de los cielos. Por lo cual, capítulo 3, verso 7 de la carta a los Hebreos, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Vio cómo dice? Por tanto juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Y bueno, ya sabemos, toda aquella gente que habló de más, perecieron en el desierto dando vuelta por 40 años. Mirad, hermano, aquí viene el consejo, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Vio? Entonces el consejo que da Dios lo da con un ejemplo de mucha gente que experimentó la mano de Dios, experimentó el poder de Dios, experimentó el amor de Dios, experimentó el cuidado de Dios, vio los milagros asombrosos, vio cómo en todo lugar había tiniebla cuando llegó la plaga de la tiniebla, pero en sus tiendas había luz. Entonces, hermanos amados, esa gente, si fuera de nosotros, sabemos decir, si me hubiese pasado a mí, yo no actuaría así. Si nos pasa igual, hermano, nosotros somos salvados gratis, no hicimos nada para obtener la salvación. Ahora, como no hicimos nada, como lo recibimos gratis, parece que tampoco lo valoramos como debiéramos valorarlo, cuidarlo con mucho celo, en el buen sentido lo digo, cuidarlo con el celo del Señor. La salvación que tengo, la tengo por gracia y por misericordia. Apruebo constantemente la bondad de Dios, la misericordia de Dios que tuvo para con mi vida. Y no seamos nosotros los que provoquemos a ira al Dios vivo, porque no dará, como hemos oído días atrás, por inocente al culpable. Entonces este es un tiempo, yo me puedo hablar y sentirme culpable aún delante de Dios. Y sé que es tiempo de misericordia de Dios para con mi vida. Quizás a usted le pase lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que no debemos endurecer nuestro corazón. Si el consejo de Dios llega, si su palabra llega, yo debo hacer algo. Ahora que es el tiempo. Ahora que es el tiempo. Ellos oyeron su voz, la voz del Señor, pero no les sirvió. ¿Por qué razón? Miramos. Verso 1 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos. ¿Lo tenemos? Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, pero nosotros entramos. El cristiano entró, el Hijo de Dios entra. Pero ve como dice bien claro acá. Nosotros recibimos las buenas nuevas como ellos, así que no hay diferencia. El mensaje, el buen mensaje de Dios, la palabra de Dios, el buen consejo de Dios, el qué hacer de Dios está en nuestra vida día tras día de reunión, culto tras culto. Viene a nosotros la palabra de Dios que nos dice cómo debemos actuar y qué debemos hacer. A ellos le pasó igual.
Ellos no pudieron entrar por ser incrédulos, no le pudieron creer a Dios. Fue más grande lo que vieron. Fue el problema de los gigantes y el problema de acá y de allá. Y no entraron a la tierra, no la pudieron poseer y tuvieron temor por sus hijos. Y Dios tenía cuidado tanto de ellos como de los hijos. De hecho, los hijos heredaron la tierra, pero ellos no. Entonces, que no pase hasta que no murió cada uno de ellos, que en ese tiempo tenía 20 años, hermanos amados, no entraron a la tierra prometida. Todos tenían que morir, menos Josué y Caleb, como sabemos. ¿Qué vemos en esto? La fidelidad de Dios, la severidad de Dios. Dios no juega. Esto es serio y es severo. Dios no juega. Dios es paciente. 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En esta versión dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Nueva Traducción Viviente se lee así. Qué hermosura, ¿verdad? Ellos no entraron por incredulidad. ¿Qué significa incredulidad? Alguna vez alguien lo presentó como si fuera un demonio. No entraron por incredulidad. Y dijo más, incredulidad se lo impidió. Para si no es una cosa, no es una persona, no es un ser, no es un demonio. Incredulidad es lo que hay en el corazón. ¿Le cree a Dios o no le cree? Y esta gente no le creyó a Dios. No hay misterio allí. ¿Para qué armar un misterio donde no lo hay? No le creyó. Dios habló y no le creyeron. Con todo lo que vieron no creyeron. Con todo lo que vieron no creyeron. Con todo lo que en lo que participaron no creyeron. No podían creer. Dios lo cruzó el mar rojo. Se abrió ante sus ojos y no podían creer lo demás. Es increíble a veces la actitud del hombre, la actitud de la mujer, a pesar de ver los milagros y el poder de Dios. Nosotros nos pasa igual. Es el hombre el problema, la condición del hombre. Por eso es que nosotros tenemos que luchar para no ser simples hombres, como le dice Pablo a los Corintios. ¿No actuáis como hombres teniendo celos y contienda entre vosotros? Por eso es que si oímos la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones como en el día de la provocación, para que no nos pasen las mismas cosas que le pasó a ellos, ¿verdad? Por último, vaya conmigo a Daniel para que vea que ahí está, capítulo 12 y verso 2. Para los que piensan que solamente el cristiano tiene vida eterna. No, el ser humano tiene vida eterna. Sea cual sea su condición. Dios dice justamente en Eclesiastés, si mal no recuerdo, puso eternidad en el hombre. No son cuentos. El hombre tiene una vida eterna, indestructible. Así Dios lo ha determinado. Acordémonos que fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Capítulo 12 de Daniel, verso 2, ¿lo tiene? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Así dice. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Dice eso o no? Bueno. ¿Vio que es cierto? ¿Vio que lo que dice Jesús en esa parábola también es cierto? Todos se van a despertar. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero luego todos. El gran trono blanco está lleno de gente, grandes y pequeños. En el juicio del gran trono blanco, donde se juzgará a las personas, donde se le determina el destino final y perpetuo a cada persona que no se halló inscrito en el libro de la vida. Nosotros estamos inscritos en el libro de la vida. Y muchos se confiaron en eso y pensaron que porque ya estaba escrito no había forma. Y la Escritura dice, y no borraré tu nombre. Si no te arrepintieres, o si te arrepintieres de todo corazón y volvieres a las obras que hacías a lo primero, no borraré tu nombre. ¿Y si no qué? Y si no, sí es muy probable que borre su nombre. Por eso, hermanos amados, si oímos la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones. ¿Sí? Pero pastor, nosotros no somos incrédulos, por eso es que Dios nos habla, porque no somos incrédulos, porque sabe que somos un pueblo que oye y que obedece,
Quizás no el 100% porque no nos es fácil conquistarlo todo. Pero el mismo Pablo dijo, no es que yo lo haya alcanzado todo ya. O sea, todo tiene un proceso y todo tiene un desarrollo. Pero yo debo saber cuál es el punto principal y el objetivo al cual yo tengo que llegar. Sabiéndolo, entonces yo puedo luchar legítimamente sabiendo que voy a llegar allá porque Dios me va a ayudar, pero porque yo así lo dispongo en mi corazón. Quiero obedecer a Dios en todo, Señor, ayúdame, porque yo quiero hacer todo lo que tú me dices. Así que si oímos la voz de Dios, hagamos memoria de cada consejo que Dios nos dio y obremos conforme a cada palabra. Entonces nos sentiremos cada vez más seguros. Y cuando llegue el día de la resurrección o de la gente que se levante del polvo, como dice Daniel acá, seamos nosotros los que nos levantemos para alabanza de la gloria de nuestro buen Dios, habiendo hecho lo que agrada al Señor en todo tiempo y en todo momento. Habiendo sido perfeccionados, exhibiremos, hermanos míos, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino. ¿Cuántos dicen amén? Puesto de pie, por favor.